Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. O sea, Cristo no debe ser el centro solamente de nuestras creencias, sino también de nuestra práctica y de nuestra ética como creyentes. Y eso es lo que quiere decir cuando dice hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir por el nombre del Señor Jesús? Eso es lo que dice en este texto. Si vamos a poder entender este texto y su enseñanza para nosotros, primero es importante que entendamos específicamente lo que está comunicando al decir en el nombre del Señor Jesús. ¿A qué se refiere? Bueno, esa frase realmente tiene muchísimo significado y está enseñando muchísima verdad con esta sola frase, como solo los autores de las Escrituras pueden hacer y empacar tanta verdad en tan pocas palabras. Hacer algo en el nombre del Señor Jesús, pues el nombre del Señor Jesús, esa frase en primer lugar puede llevar la idea de autoridad. En el nombre del Señor Jesús es hacerlo todo a la luz de la autoridad del Señor Jesús. Su nombre enfatiza su autoridad. Y de hecho la idea de autoridad no está lejos de la mente del apóstol Pablo cuando escribe estas palabras, porque en primer lugar la supremacía de Cristo es un tema principal del libro de Colosenses. Y la idea de supremacía lleva consigo la idea de señorío y de autoridad. Él ha estado hablando en esta carta acerca de cómo todas las cosas son sujetas a Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de su iglesia. Cristo es la cabeza del orden creado. Él es el soberano sobre todas las cosas. Y hacerlo todo en su nombre ciertamente consiste de reconocer quién es y someternos gozosamente y voluntariamente a su señorío y autoridad sobre nosotros. De hecho, dice aquí en el texto, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del, no solo el nombre de Jesús, sino el nombre del Señor Jesús. Kurios en el texto griego. Esa palabra puede connotar la idea de deidad. Se usa en el Nuevo Testamento para comunicar el hecho de que Jesús de Nazaret es divino, es Dios. Por ejemplo, Romanos 10 habla de eso, no vamos a ir allí, pero aplica ese título Señor al Señor Jesucristo, citando Joel 2, donde está hablando de Jehová. Entonces, el hecho de que Cristo es Señor, que Él es el Kyrie, el Señor, que tiene el nombre Jehová en el Antiguo Testamento, quiere decir que Él es supremo, que Él tiene autoridad. Pero esa palabra Kyrios también puede comunicar la idea no solo de deidad, de divinidad, de ser Dios, sino también se usaba en los tiempos del Nuevo Testamento para hablar de un amo de esclavos, alguien que tenía esclavos, un señor de la casa,
que tenía autoridad sobre los asuntos de su casa. El apóstol Pablo habla de eso en Romanos 1, no vamos a ir ahí, pero él habla del Señor Jesús y él mismo dice que él es siervo, o sea, esclavo de ese Señor. Entonces, ese título Señor lleva en sí la idea de deidad, especialmente en el contexto de Colosenses, en el que Pablo ha estado hablando de la deidad de Cristo, y también lleva la idea de autoridad y alguien que tiene dominio sobre los demás. Entonces, según ese significado de hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, es hacerlo todo reconociendo que Él es deidad y que Él es nuestro amo y que nosotros somos sus esclavos y que nos sometemos gozosamente a su señorío y autoridad. Es reconocer el señorío de Cristo sobre todos los aspectos de nuestras vidas, sobre absolutamente todo lo que somos, todo lo que hacemos, en todo. Pero esta frase, en el nombre del Señor Jesús, también puede incluir el concepto de identificación y participación. Cuando llevas el nombre de alguien, eso puede tener la idea de llevar la identificación de una persona. Una ilustración en el mundo real sería cuando uno se casa y la mujer lleva el nombre de su marido. Y el hecho de que lleva el nombre de su marido quiere decir que se ha identificado con él para ser uno con él. Hay una identificación y una participación. La palabra de Dios habla de la unión con Cristo. De hecho, en Efesios 5, Pablo dice que grande es este misterio y él usa la analogía del matrimonio como para hablar de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Tenemos su nombre, tenemos el derecho de usar su nombre y tenemos el derecho de identificarnos con Él por lo que Él hizo cuando nos salvó. En el libro de Miqueas, el profeta dice en 4:5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Algunos andan en el nombre de su Dios, pero nosotros andaremos en el nombre de nuestro Dios. Lleva la idea ahí de identificación. Nosotros nos identificaremos con nuestro Dios y no con otro. Así que la frase en el nombre de Cristo o en el nombre de Dios puede llevar al concepto de identificación. Pero también esa frase puede significar representación. Representación. Cuando vas a un lugar en el nombre de alguien, vas a ese lugar representando esa persona. Y Dios quiere que nosotros representemos al Señor Jesucristo fielmente a este mundo. Nos ha salvado si estamos en Él y nos ha enviado como sus embajadores al mundo con el derecho de usar su nombre. Hemos sido enviados en su nombre para representarlo. Entonces, representación. También puede llevar al concepto, el nombre de Jesús, de reconocimiento. Hacerlo todo en el nombre de Jesús puede significar hacer todo lo que hacemos reconociendo quién es el Señor Jesucristo y qué ha hecho
para nosotros. Por ejemplo, cuando oramos en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿qué es eso? ¿Por qué decimos eso cuando oramos? Porque es una fórmula mágica que si lo decimos al final de nuestras oraciones, entonces mágicamente Dios nos responderá. No, es porque al decir que oramos en el nombre del Señor Jesús, estamos diciendo que estamos orando con nuestra confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, confiando en Él como nuestro mediador. Estamos orando reconociendo quién es y lo que ha hecho. Debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, reconociendo quién es, reconociendo todo lo que es y reconociendo lo que Él hizo para nosotros, para salvarnos, para redimirnos y para darnos la gloria eterna. Pero eso no es todo, porque el nombre del Señor Jesús, esa frase también lleva la idea de honor. Honor. Quiere decir hacer lo que hacemos para la honra, o sea, para la gloria del Señor Jesucristo. En Hechos 19:17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y ahí su nombre habla de su fama y la gloria atribuida que Él recibe.